¿Cómo están, estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al tema de historia, lo que es el origen del socialismo utópico, ¿no? Y a la misma vez, pues, mencionar qué es en sí el socialismo. ¿Sí? Entonces, sabemos que el socialismo nace como respuesta al capitalismo y a la misma vez, pues, que se realiza el tipo de socialismo posteriormente, luego del mercantilismo, ¿no? Entonces, mire, aquí nos dice que el socialismo nació como una propuesta, algo diferente de lo que es ahora. Por ello se habla sobre todo de un inicial socialismo utópico, que quiere decir poco creíble, ¿no? Y posteriormente, pues también sabemos que con eso lleva al socialismo científico, ¿no? En donde también aparece grandes pensadores como Carlos Marx, Federico Hegel, entre otros, ¿no? El primero, pues, nos dice que nos apareció con una propuesta mucho más filosófica y a la misma vez con una propuesta netamente política, ¿no? Sobre todo que se basaba en la posibilidad de construir ciudades, ¿no? Donde la vida se pudiera, pues, desarrollarse de una forma, pues, armónica y sin mayor diferencia social. O sea, que la persona que eh, comúnmente, pues, pueda trabajar 8 horas diarias, que es permitido por la ley dentro del país, pues la misma persona que trabaje 4 horas, pues pueda ganarse económicamente un sueldo, un salario igual que a la persona que se está esforzando un poco más. Sí, entonces ese es obviamente un socialismo utópico que se lo puso como propuesta, ¿no? Pero obviamente pues fracasó. ¿Por qué? Porque las personas pues obviamente se estaban acostumbrando a que las otras personas trabajasen pues en vez de ellas, ¿no? Entonces, queda en fin este tipo de socialismo utópico y nace netamente pues otro tipo de doctrinas políticas y sociales, ¿no? Nos citan aquí, ¿no? Que de acuerdo a Mario Bunge, el socialismo utópico tiene sus orígenes en el siglo XVI, con publicaciones sobre todo como Utopía, ¿no? De Tomás Moro, ¿no? Entre los años 1478 y 1535, ¿no? En el siglo XVII, ¿no? En la Ciudad del Sol, ¿no? En ambos de estos dos libros, que también nos cita Tommaso de Capenella, nos dice que los autores construían sociedades ideales, como les estaba mencionando, ¿no? En donde todo es armonía, paz y solidaridad. Obviamente, pues, citando algunas cuestiones dentro del país, como el llamado buen vivir, ¿no? Ahora nos dice que donde las personas desarrollasen su vida de manera relativa y también igualitaria, donde pues, los gobiernos sobre todo marcaban un equilibrio entre los ciudadanos, ¿sí? Y en este caso, pues, entre las sociedades. Ejemplos, ¿no? En que trabajaran todos por un mismo sueldo, en donde no existía, en este caso, pues, eh, eh, la inseguridad, donde existía buena salud y en donde existía netamente una buena educación, ¿no? Aquí pues nos dice que el trabajo se realizaba para la subsistencia y no para el enriquecimiento, ¿no? Y sobre todo pues la propiedad privada no existía. Sí. Aquí nos habla que Bunge comenta posteriormente en el siglo XVIII, ¿sí? Que aparece Babeuf, ¿no? En Francia, que propuso la existencia de la sociedad sin propiedad privada, donde nadie pues podía sobresalir frente a otras personas. O sea, en sí, todo era por igual, ¿no? A partir de eso, pues nos dice que la mayoría de proyectos socialistas se comienzan a llamarles utópicos, como les comentaba, ¿no? Poco creíble, ¿no? Tenían ciertas tendencias al control total y autoritarismo, ¿no? Para mantener sobre todo la igualdad de la sociedad. Sin embargo, pues los buenos tiempos de los utópicos, sus propuestas no eran tan factibles, ¿no? O sea, bonito se escuchaba, pero de cierta manera no había un control netamente en donde apostaran a este tipo de socialismo, ¿no? A la misma vez, pues sabemos que aquí existe aportes, ¿no? Sobre todo teóricamente, ¿no? De Saint Simon, ¿no? Que quizás nos dice que a finales del siglo
XVIII se acercó a un proyecto más socialista y menos realizable, ¿no? De acuerdo a esto, nos dice que Castro se caracteriza por notables proyectos socialistas, ¿no? Propone una sociedad de acuerdos, a la misma vez una sociedad más justa, en donde no tendrían clases sociales y en donde todos vivirían de manera equitativa y también igualitaria, ¿no? O sino más bien, pues, los intelectuales, industriales y los trabajadores laboraban cada uno de las tareas que coordinaban y sobre todo apuntaban a un bien colectivo, en donde todo lo, el socialismo utópico conllevaba que las personas fueran felices, ¿no? Lo que eliminaría el abuso y la explotación, que eso estamos de acuerdo, ¿no? Y que sobre todo motivaría pues al trabajo, ¿no? De la calidad y sobre todo de la solidaridad en la correcta distribución de los bienes, de la alimentación, de la riqueza, de la educación, entre otras cosas, ¿no? Y sobre todo esto se debía mucho se debería pues esto a un limitadas funciones, ¿no? Sí, porque el Estado iba a intervenir menos, ¿no? Actuando sobre todo para evitar los abusos, ¿no? Donde junto a estos nombres notables, como les estaba comentando, muchos otros pensadores continuando proponiendo las fuerzas de alcanzar una sociedad 100% igualitaria, ¿no? Sí, hasta llegar sobre todo al socialismo científico, ¿no? Con la llegada del socialismo científico, pues pudo tomar una definición más contribuyente y sobre todo un poquito más de un proyecto viable, donde este tipo de factores, sí, generaron varios libros, ¿no? Este tipo de pensadores, perdón, ¿no? De forma conjunta y sobre todo individual, ¿no? A la misma vez, pues, cuestionaban directamente que pertenecía el capitalismo y a la misma vez señalaban que todavía podía existir el esclavismo, ¿no? Y en este caso, pues, anexando a esto, pues nos dice que esto sustituyó sobre todo la comunidad primitiva, el feudalismo, pues, sustituyó al esclavismo y el capitalismo sustituyó al feudalismo, ¿no? Aquí nos dice que el socialismo debería encargarse sobre todo de reemplazar 100% al capitalismo y llevar una sociedad más comunista final, ¿no? Entonces, todo esto se resume a algunas características que aquí están, ¿no? Sobre los burgueses, los obreros, las relaciones sociales, el estado de la política y también la economía, ¿no? Aquí podemos observar y pues nos podemos leer un momentito, pues podemos pausar el video cuando ustedes lo vean y pueden ustedes investigar un poquito más sobre las características del capitalismo y las características del socialismo, ¿no? En donde nosotros vemos que los burgueses, perdón, los obreros eran explotados en al capitalismo por los burgueses, mientras que en el socialismo no eran explotados. Sabemos que no poseen más que su propia mano de obra y dentro del capitalismo los propietarios colectivos eran ellos en los medios de producción, ¿no? Y no tienen un poder político ni económico dentro del capitalismo y dentro del socialismo tienen un poder económico y político, ¿no? Ahí están algunas de las características que nosotros debemos evidenciar para poder seguir nosotros investigando y proponiendo soluciones en esto, ¿no? A la misma vez, pues tenemos las luchas, las clases de las luchas de clases sociales, que pues para eso pues comienzan ya con un movimiento obrero, el movimiento marxista, entre otras cosas, ¿no? Entonces, miren, aquí nosotros tenemos las revoluciones socialistas, ¿no? Obreros conscientemente y organizaciones que luchan contra la burguesía, obreros que han formado un partido político o en este caso pues han formado diferentes tipos de, de sindicatos, entre otras cosas, ¿no? Sobre todo para controlar el poder, ¿no? Y por último, el Estado controlado por el Partido de los Obreros y se instaura sobre todo el socialismo, ¿no? Que en este caso pues el socialismo se instaura como una doctrina política social ya gobernante, pues en Rusia, en aquella época, ¿no? Por los años 1700, 1800, ¿no? Entonces, eso de estudiantes, me queda decirles, pues, una buena tarde y pues, hasta pronto.